Bueno, como anteriormente mencionaba, damos bienvenida a cada uno de ustedes de ser parte del Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura y de que podamos entender lo que es esta primera clase. Bueno, primeramente me quiero presentar. Bueno, mi nombre es José Alexander Roque Martínez. Soy graduado en teología en el Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Soy coordinador del Instituto Bíblico en la modalidad virtual y sirvo también como pastor de jóvenes en mi iglesia local. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en teología y con ellos también en lo secular estamos egresados en la Facultad de Ingeniería en Logística y Aduanas. Y bueno, como ustedes ven, de alguna manera u otra, siempre aquellos que hemos sido llamados al servicio de Dios, tenemos que ver eso de poder servir a otros. Y tanto también hay pastores que nos están vigilando, nos están instruyendo. También nosotros debemos discipular, instruir a otros. Yo sé que cada uno de los que han elegido lo que es estudiar y que han apartado este tiempo tan valioso en sus labores o han apartado este tiempo, va a ser de mucha bendición para la iglesia local. En esto vamos a ver acerca de la teología sistemática 1 y en sí vamos a ver 7 sesiones, es decir, 7 clases que vamos a estar estudiando y lo vamos a dividir en 7 unidades de acuerdo al folleto que está en la plataforma por guías de estudio y también se le va a proporcionar posteriormente después de la clase en el grupo de WhatsApp lo que es este manual. Y tenemos lo que es primero la unidad 1, introducción a la teología. Tenemos la unidad 2, bibliología, que es la doctrina de la revelación de Dios. Tenemos también lo que es la unidad 3, que es acerca de la Declaración de Chicago de 1978, un tema muy importante que vamos a estar abordándolo acerca de la inerrancia de las escrituras, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos la unidad 4, que vamos a estar hablando acerca de la transmisión escrita de la revelación divina, la crítica textual y en sí la revelación divina. También tenemos lo que es la unidad 5, que es introducción a la teología propia, que es el estudio de Dios, y la unidad 6, los atributos de Dios. Y terminando con la unidad 7, la Trinidad de Dios, personalidad, atributos comunicables, las obras y los decretos de Dios. En sí, si podemos ver, se ha dividido en 3 secciones. Primero, quiero especificar esta sección que habla en sí de bibliología, es decir, la doctrina de la revelación de Dios. Y esta 3 últimas habla acerca de la teología propia, acerca de Dios mismo. Y la unidad 1 es una introducción a la teología. Esa es la primera clase que vamos a estar viendo hoy, una introducción en sí a la teología. ¿Cuáles son los recursos que estamos utilizando, implementando en esta modalidad virtual de este bimestre que comprende del mes de septiembre hasta el mes de octubre? Bueno, un smartphone, teléfono inteligente, una PC o una laptop. Yo sé que cada uno de los que están conectados tiene uno de estos componentes. También una aplicación de lector de documento PDF porque los manuales, las guías de estudios están en formato PDF. Tiene que tener el teléfono, una aplicación, un lector de PDF. También un cuaderno para hacer algunas anotaciones o un editor de texto como Word. En esta clase, lo que vamos en sí a desarrollar es que ustedes comprendan algunos temas fundamentales y vamos a realizar un glosario, es decir, definiciones de palabras teológicas. Esto nos va a ayudar para que nosotros podamos entender y comprender las demás clases, adentrarnos cada vez más a conceptos que tal vez el pastor, que tal vez el ministro, que tal vez el docente o el maestro en teología dice y que nosotros no podemos entender qué quiere decir. Pero en esto vamos a adentrarnos para conocer qué quiere decir cada uno de los conceptos. Si usted tiene ahí un cuaderno para anotar o tiene algo y escribe una palabra que no conoce o no entiende, la escribe y poder
escribir sus significados para poder entenderlo. De ahí estamos formándonos conocimiento poco a poco. También tenemos lo que es aplicaciones, uno de los recursos, tanto la aplicación de Zoom, que estamos ahorita en esta modalidad, y Moodle, que es la plataforma donde van a estar subidas las grabaciones y también las tareas. Si algún dado caso nos puede subir en la plataforma, también lo puede hacer mandándolo por WhatsApp. Y las guías de estudios, que también están en la plataforma de cada unidad. Con ellos también un libro de lectura. Y en este libro de lectura tenemos el compendio portavoz de teología de Paul Enns. Nosotros queremos enfatizar la lectura. Entonces vamos a presentar este libro como un plan de lectura. Porque desde el momento que uno inicia a estudiar teología, se está iniciando a poder saber más y un poco más. Y la lectura es muy importante. Entonces, este libro va a ser de mucha edificación en nuestra vida para poder entender los dos temas que vamos a estar abordando, que es bibliología y teología propia. En los capítulos 18 y 19 de este libro, en las páginas específicas que están ahí de la página 129 a la 149 del capítulo 18 encontraremos el tema de la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, de la revelación de Dios. Y el capítulo 19 lo encontramos en las páginas 157 a la 184. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, usted va a tener este hábito de lectura. Yo sé que cuando vinieron los smartphones, los teléfonos, bueno, vinieron para demostrarnos que sí teníamos tiempo. Entonces, cuando usted tenga ahora el teléfono y tenga un lector PDF, pueda usted tener ese tiempo cuando tiene libre, poder estar leyendo, poder ser edificados. Una de las encuestas que se ha realizado últimamente en las iglesias en América Latina es que hay una carencia de comprensión lectura. Entonces, formar una comprensión lectora, y poder edificarse a través de libros va a ayudar bastante. Así que vamos a dar inicio a la unidad 1, que es introducción a la teología. Entonces, damos inicio a esta unidad y en esto vamos a ver los resultados de aprendizajes. El primero es conocer qué es la teología. Aprender sobre la teología sistemática. Entender por qué debemos estudiar teología sistemática y aprender sobre qué es una doctrina. Y conocer cómo debemos estudiar teología sistemática. Ese es el resultado de aprendizaje para esta clase, para esta sesión de clases. Ahora bien, vamos a ver qué es teología. Y teología es un término que tiene origen griego. En este término, que es teología, tiene dos palabras muy fundamentales. Ese término de teología no aparece en la Biblia, pero sin embargo, las dos palabras teos y logía sí aparece en las escrituras. Estas dos palabras, teos, que quiere decir Dios, y logos, que quiere decir palabra. Si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, versículo 1, donde dice que en principio era el verbos, el término que se utiliza ahí es el logos, era la palabra. Estos términos se utilizan en las Sagradas Escrituras. Cuando estamos hablando de teología, vemos estos dos componentes. Por una parte, teos, Dios, y logos, palabra. Estamos hablando del estudio de la palabra de Dios, del estudio de cómo Dios se revela a través de la humanidad. Entonces, y una definición resumida, podemos declararla de la siguiente manera, que es hablar o pensar racionalmente. Y este término racionalmente significa pensar de una manera que le encontremos más sentido, poder aprender acerca de Dios, entender acerca de Dios. Y a medida que nosotros comprendamos quién es Dios,
vamos a poder entender por qué nosotros existimos. La humanidad busca la manera de poder alejar a Dios de sus vidas y a la medida que el hombre se aleja de Dios, este mismo se destruye. Es por eso que nosotros como criatura hecha a imagen de Dios y semejanza, debemos entender para qué estamos acá. Y la única manera de poder saber eso es conociendo más a Dios. Todos los cristianos pensamos y hablamos sobre Dios en cierta manera. En eso estamos haciendo teología. Desde el momento de que el niño le hace la pregunta, ¿quién es Dios? Si el niño comienza a decir, bueno, Dios es amor, desde ese momento, ese niño está haciendo teología de alguna manera. Es decir, todo aquello que piensa racionalmente de quién es Dios, que comienza a dar su respuesta. En ese momento está haciendo teología. Por lo tanto, es muy importante para el cristiano estudiar teología de una manera correcta, ya que no podemos obviar aquellas maneras que no son correctas de cómo poder comprender a Dios. De esa manera, la teología va a ser racional, ordenada y clara. Ahora bien, vemos esto que es muy importante de poder entender a Dios. Y si vemos en Isaías capítulo 18, vemos cómo nos habla acá y dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Está hablando al pueblo para que ellos entiendan quién es Dios, para que ellos comprendan quién es Dios. Es por ello que es importante, indispensable que el cristiano conozca acerca de Dios. Y eso lo vemos a través de la teología, que es una ciencia muy hermosa para poder comprender, entender. Y no solamente es teoría, sino que esto debe estar envolviendo a nosotros, transformando nuestras vidas. Y eso solo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Es por eso que mi oración es que en este estudio podamos acercarnos a Dios de una manera humilde, acercarnos a la palabra de Dios de una manera humilde y seria, no solamente como cuando nos toca poder ejercer un privilegio o cuando nos toca hablar en frente de todo acerca de un texto, sino que poder llegar a la Biblia para que Dios me hable, nos hable lo que Dios quiere que sepa. Entonces, vemos y entendemos que la teología es esta combinación de dos palabras, de teos, que es Dios, y logos, que es palabra. Tenemos que también en esto de lo que es la teología, acabamos de hablar de una manera que tal vez no es una manera muy correcta de hacer teología. Entonces, y en esta vemos dos maneras. Tenemos teología folclórica y teología académica. Si ustedes han escuchado esta palabra folclórica, más de alguna la he escuchado únicamente en la música, en el sentido música folclórica. Música folclórica es aquella música que ha ido de generación en generación. Entonces, esa es una costumbre de un pueblo determinado. De alguna manera similar, la teología folclórica es la teología en la cual los cristianos ordinarios hacen o se habla en su diario caminar. Este tipo de teología busca específicamente aplicaciones del diario vivir y algunas veces es difícil de ser explicada o articulada. Son conceptos teológicos creídos por fe, pero no fácil de comunicar. Por ejemplo, es hecha por gente que tal vez no es especializada en sí en teología, pero como hablamos anteriormente, de alguna manera ellos están haciendo teología porque están hablando acerca de Dios, como les proporcionaba el ejemplo del niño. Cuando el niño dice, bueno, Dios es amor, de alguna manera ese niño dice que Dios es amor porque sus padres le enseñaron de esta manera o escucharon de otros o él escuchó de otros. Entonces, esta teología folclórica también está arraigada en algunas religiones como la religión de católica, la Iglesia Católica Romana, donde ha pasado generación y generación
Y abuelos tras abuelos, padres tras padres, le ha inculcado la manera que ellos perciben y piensan y conocen cómo es Dios. Y esa enseñanza ha pasado de generación en generación. A esto se le podemos conocer como teología folclórica. Y esta, mis amados hermanos, es lo que hay un choque más o menos así, por eso lo ponemos versus, con la teología académica, que ya no se basa en tanto en una teología folclórica de generación, sino que la teología académica en sí es aquella que los eruditos, es decir, personas que buscan con conocimiento, hablan tanto como en escuelas teológicas, en seminarios, en libros teológicos. Ahí se ve una teología académica. La teología académica busca precisión y es altamente articulada. Es hecha por especialistas llamados teólogos, quienes tratan de expresar nuestro entendimiento de Dios en un lenguaje que es claro y preciso. La teología académica busca la manera de presentar de una manera racional a Dios. Y eso lo vemos a través de libros, de obras, de lecturas académicas, y con ellos buscan la manera de presentar de una manera más ordenada, con documentación acerca de Dios. Para poder entender también teología, tenemos que entender de por qué debemos estudiar teología. Y es que, como se mencionó anteriormente, la teología ayuda a nuestras vidas cristianas y también nos ayuda a crecer como creyentes. Cada vez que usted conoce más a Dios, cada vez usted va a tener una comprensión mucho más alta en todas sus áreas de vida, tanto en el hogar, en la iglesia, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo. Cuanto más alto concepto acerca de Dios, eso le va a impactar en su forma de vida. Y esto va a ir uno creciendo poco a poco. Entonces entendemos que la teología ayuda también a la iglesia a saber quién es ella y guía su ministerio. Si las convicciones que nos alimentan se anublecen y se vuelve incierta, en gran crisis vendría sobre nosotros. La Biblia nos advierte en 2 de Pedro, eso lo vemos en 2 de Pedro 3:1 y versículo también 17 al 18. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, Pedro hablando a través de esta carta, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si vemos aquí, el apóstol Pedro nos habla acerca de que no descuidemos esto. ¿Por qué? Porque hay hombres que cometen errores libertinos. Y en eso la iglesia ayuda grandemente. A que el pastor, al que el ministro, al que el líder, incluso hasta que el laico también pueda entender más a Dios, va a conocer y va a crecer en el conocimiento del Señor y va a conocer aquello que en verdad agrada a Dios y aquello que no agrada a Dios. Hay diferentes clases de teología que podemos ver. La primera que vamos a mencionar es la teología bíblica. La teología bíblica es el estudio de las enseñanzas de autores individuales, de secciones también individuales y de libros completos de la Biblia. En un sentido más general, se podría decir que cualquier teología que se saca sus materiales de la Biblia, como su nombre lo dice, la teología bíblica tiene su fundamento en la Biblia. Algunos ejemplos es la teología de Pablo. Entendemos cómo Pablo tiene una visión acerca de Dios y eso debemos comprender que la Biblia en sí no se puede contradecir. Entonces entendemos y comprendemos cómo la teología bíblica tiene sus raíces meramente en la Biblia. Vemos también algunos que se preparan, algunos eruditos que se preparan
en la teología del Antiguo Testamento, en ver cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento, cómo Dios se relaciona en el Antiguo Testamento. También tenemos algunas doctrinas, como las doctrinas del bautismo y el concepto de la cena del Señor. Esto abarca la teología bíblica. Por otra parte, la teología histórica es un poco diferente a la teología bíblica. La teología histórica en sí ve los conceptos de la historia de la iglesia a través de cómo la iglesia ha entendido algunos conceptos doctrinales de la Biblia, ha entendido algunos conceptos que la Biblia nos muestra y cómo ellos han podido enfrentarse. Algunas herejías que están saliendo hoy en día no son nuevas, sino que la mayoría también se evidenció en tiempo atrás. Y el problema de hoy en día es que muchos no les gusta estudiar esta teología histórica. Y ver la historia de la iglesia nos ayuda a entender cómo solucionar aquellos problemas difíciles que enfrentaron la iglesia en su época. Ahora bien, en esto podemos entender varios temas como la historia en sí de la iglesia, la doctrina de la Trinidad en la era de los padres de la iglesia, que esto se dio, este término de la Trinidad, donde Tertuliano explicó acerca de este concepto y enfatizó acerca de cómo Dios se revela a través de tres personas. También tenemos la reforma y el concepto de las sagradas escrituras. Entonces, esto lo entendemos en el ámbito de la teología histórica. También está la teología filosófica, que es el estudio de los temas teológicos que primordialmente emplea las herramientas y métodos de razonamiento. Y este razonamiento es parte del estudio de la palabra de Dios. No solamente nosotros debemos estudiar nada más, sino que debemos también transmitir de una manera clara y razonar y lógica la palabra de Dios para que ésta pueda ser entendida. Y la teología filosófica, bueno, como su nombre dice, filosófica, y es una teología que está fundamentada en la sabiduría humana, en la comprensión de cómo los hombres ven la realidad. Esta palabra filosofía también tiene dos componentes, filos, que significa amor, y sofías, que significa sabiduría. La filosofía es en sí la ciencia que estudia la sabiduría, que ama la sabiduría. Entonces, la teología filosófica busca primordialmente herramientas y métodos de razonamiento filosófico. Vemos algunos ejemplos como la teología natural, que está enraigada a esta teología filosófica. Y uno de los precursores de la teología natural fue Tomás de Aquino, donde él pudo dar a entender la revelación de Dios sin utilizar la Biblia, solamente a través de la naturaleza y de otros componentes que fueran fuera de la Biblia, como el razonamiento humano. También está la apologética, que es parte de la teología filosófica. Y por último está la teología sistemática. Este último, la teología sistemática, vamos a estar abordando, porque en sí este es el tema de esta clase. Vamos a hablar acerca de qué es la teología sistemática. Y bueno, y una definición que podemos tener es que la teología sistemática es aquella ciencia que trata todos los temas bíblicos. En esto debemos ser enfáticos para poder entender qué es teología sistemática. Si entendemos que teología es el estudio, la forma de cómo comprender a Dios, cómo Dios se revela, la teología sistemática es aquella ciencia, es decir, es un estudio que trata todos los temas de la Biblia. Son temas de una manera cuidadosamente organizada o sistematizada. En esto podemos ver y entender cómo Dios se revela en diferentes temas muy particulares. Y eso es para garantizar que todos los temas importantes reciban una amplia consideración. La teología sistemática divide
cada uno de los temas importantes dentro de lo que es la Biblia. Es por ello que también es teología bíblica. Pero de alguna manera vamos a también tratar de hacer teología histórica en poder evidenciar cómo algunos temas fueron influyentes a través de la historia de la iglesia. Entonces, la teología sistemática nos ayuda a ordenar la Biblia de una manera más organizada en varios temas primordiales que la Biblia toca, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué debemos estudiar teología sistemática? Bueno, ¿por qué debemos estudiar? Y hay una parte en la Biblia que nos responde esta pregunta del por qué debemos de estudiar teología sistemática. Y eso lo vemos en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19-20, que es conocido como la Gran Comisión. Y dice la palabra, por tanto, ir y hacer discípulos. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser discípulos. No fuimos llamados para ser creyentes, porque esa tarea le corresponde a Dios. No fuimos llamados para poder ver y entender cuántos pudimos realizar en un año, cuántos creyentes realizamos, y eso solamente es trabajo de Dios. Nuestra deber es que debemos también hacer discípulos. Ahora bien, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto observamos cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos enseña acerca de por qué debemos estudiar teología sistemática, porque vemos la palabra de Dios a través de toda la Biblia de una manera más consolidada. Y esto nos va a ayudar a ser creyentes sólidos, firmes. Si nosotros vemos un ejemplo similar en el cuerpo humano, la parte más primordial que hace que el cuerpo se estabilice es la columna. La columna es muy fundamental para que el cuerpo esté firme, pueda caminar. Las columnas deben ser las doctrinas de Dios a través de la palabra, que es la teología sistemática. Esto nos va a ayudar a poder hacer discípulos con una sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de doctrina que es saludable. Una doctrina saludable es aquella que nutre al creyente. Ahora bien, vamos a ver qué es una doctrina, qué tanto estamos hablando de este concepto. Y la respuesta que vemos acá es que una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema particular. Y ahora vamos a ver cuáles son las doctrinas que la Biblia nos enseña. Vemos acá estas doctrinas que vamos a estar viendo a través de estos bimestres. Tenemos la doctrina de revelación. Eso siempre va a aparecer en los libros, en todos los estudios académicos de seminario. La primera es la doctrina de la revelación, bibliología, cómo la Biblia nos ha llegado a nosotros. También tenemos la doctrina de Dios, de entender quién es Dios, cómo Dios se revela. También tenemos la doctrina del hombre, antropología. Viene el término antropos, que es hombre en sí. El estudio del hombre, en los cómo está formado el hombre. También la doctrina de Cristo, cristología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina de la salvación, soteriología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, la doctrina de las últimas cosas, escatología. Entonces, en todas estas doctrinas son temas fundamentales que nos ayudarán a comprender de una manera más amplia. Y esto nos ayudará a entender para entrarnos a otros temas mucho más profundos acerca de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos estudiar teología sistemática? Y eso no solamente estudiar teología sistemática, sino también cómo debemos llegar
a las Escrituras, cómo debemos entender las Escrituras, cómo debe ser nuestro comportamiento en las Escrituras. Y bueno, primero dice que debemos estudiar la teología sistemática con oración. Eso lo vemos en Salmo 119, 18 y 1 Corintios 2, 14. Esos versículos nos enseñan que sea Dios abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, porque es a través del Espíritu Santo que puede transformar nuestras vidas. También debemos estudiar la teología sistemática con humildad. 1 de Pedro 5:5. Y debemos estudiar la teología sistemática glorificando a Dios. Una teología sana nos lleva a exaltar a Dios, nos lleva a entender y comprender quién es Dios. Si nosotros queremos ser buenos adoradores, queremos ser buenos creyentes, debemos conocer más quién es Dios. Y la manera que uno va creciendo de quién es Dios, va entendiendo la manera como debemos trabajar en la obra de Dios. Va comprendiendo la manera como debemos de modelar dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, este ha sido lo que es la meditación, bueno, el estudio de la primera sesión de Teología Sistemática 1. En verdad nos es un privilegio enorme que puedan ser parte del Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Y recordarles siempre que deben de ver las guías de estudios, el manual que se le va a proporcionar y con ello también poder tener esa lectura diaria, la podemos llamar así, para que al final de lo que es del bimestre pueda hacer un resumen de lo que usted ha entendido, de lo que usted ha investigado en la palabra de Dios sobre qué es la revelación de Dios, la bibliología, qué es la teología propia, qué es la doctrina de cómo Dios nos revela, los atributos de Dios a través del libro que se proporciona y con ello también aquellos conceptos, y eso lo vamos a hacer ya para lo que es presentarlo en esta semana que viene, este fin de semana, puede presentar un glosario de las palabras, yo le llamo palabras técnicas, palabras como teología, teología sistemática, doctrina, esas palabras así que usted va a encontrar y que le dé una definición, y no solamente para darla ahí, sino que también para que usted aprenda el concepto. Nuestra intención es que usted conozca los temas muy primordiales, muy fundamentales acerca de la teología, acerca de quién es Dios. Así que en la próxima clase vamos a estar hablando acerca de, comenzando de la doctrina de la revelación de Dios. Es para mí un privilegio poder haber estado, bueno, en esta clase, cada uno de los que están presentes.